Desde tiempos inmemoriales, el conocimiento prohibido ha sido resguardado en las sombras. Solo los dignos pueden descifrar sus misterios. Aquí no hay casualidades. Si escuchas esto, es porque tu despertar ha comenzado. Lo que está oculto será revelado si te atreves a escuchar. Bienvenido al podcast Los Iniciados. Comenzamos. Bienvenidos a Los Iniciados, el espacio donde exploramos las profundidades ocultas del esoterismo, la magia y los misterios que pocos se atreven a enfrentar. Yo soy Omar, tu guía en este viaje entre luz y sombra. Hoy abrimos un portal hacia un tema que ha sido tabú durante siglos: la lengua oculta de los muertos. Hablaremos de cómo los verdaderos brujos y magos, maestros de la necromancia, se comunican con quienes ya no tienen voz en este mundo físico. Un arte ancestral que va más allá del miedo y la superstición, y que nos conecta con la sabiduría del más allá. Recuerda que en Universo Esotérico México estamos comprometidos a brindarte información profesional, respetuosa y fundamentada para que puedas crecer en tu camino espiritual. Síguenos en nuestras redes sociales para no perder ninguna actualización y que juntos podamos construir una comunidad fuerte y consciente. Al igual, te invito a seguir a Universo Radio, la mejor estación esotérica por Internet. Así es que prepara tu alma, porque lo que escucharás hoy no es para todos. Es para los que se atreven a mirar más allá del velo y descubrir el lenguaje silencioso de los muertos. Bienvenidos a Los Iniciados. Comenzamos. La necromancia es un arte antiguo, poderoso y complejo. No se trata simplemente de hablar con los muertos como a veces se piensa. Es en realidad un puente, una puerta invisible que conecta nuestro mundo con el reino de las almas que ya no habitan en el plano físico. Este contacto no es para cualquiera, ni es una habilidad que se use por curiosidad o por diversión. Es un camino serio que requiere respeto, preparación y una gran responsabilidad. Cuando escuchas la palabra necromancia, muchas veces se piensa en fantasmas, espíritus o en figuras de terror y superstición. Pero la necromancia verdadera es mucho más profunda. Viene de la palabra griega necros, que significa muerto, y manteia, que significa adivinación o profecía. Es decir, es el arte de comunicarse o buscar sabiduría a través de los muertos. Pero, ¿por qué un brujo buscaría hablar con los muertos? Porque en la muerte se cree que las almas dejan atrás el cuerpo físico, pero no dejan atrás el conocimiento o la sabiduría que acumularon durante su vida. Las almas muertas son como bibliotecas vivas, guardianas de secretos y verdades que no están disponibles en el mundo de los vivos. Sin embargo, la necromancia no es una llamada cualquiera. No puedes esperar que el muerto te responda como un amigo en una conversación. La comunicación con los muertos es diferente, sutil
y requiere que el iniciado aprenda a escuchar de manera distinta. Una de las lecciones más importantes que cualquier brujo debe entender es que la muerte no es el fin. No es un punto final en la historia de la existencia. Es simplemente un cambio de estado, un paso de un plano a otro. Imagina que la vida es como un río. Nacemos en una orilla y la corriente nos lleva hacia la otra orilla que representa el mundo invisible, el plano espiritual donde las almas siguen existiendo. La necromancia es la habilidad para alcanzar esa orilla, mirar al otro lado y con respeto tratar de entender qué hay allá. Culturas antiguas desde Egipto hasta Mesopotamia, pasando por Grecia y Roma, entendieron esta realidad y desarrollaron rituales y conocimientos para comunicarse con esos espíritus. Ellos no temían la muerte, la veían como un maestro, un portal que debía respetarse y honrarse. Cuando hablamos de la lengua oculta de los muertos, no nos referimos a un idioma que se puede aprender en un libro o que se hable en el día a día. No es un lenguaje como el español, inglés o latín. La lengua oculta es un modo de comunicación que va más allá de las palabras. Son sensaciones, símbolos, imágenes, emociones y susurros que llegan a la mente y al alma. Muchas veces, un brujo que practica necromancia recibe estos mensajes en sueños o en visiones. Otras veces es una sensación de paz o inquietud, una imagen que aparece en la mente sin que nadie la haya puesto allí. Este idioma requiere que el brujo desarrolle una escucha diferente, más interior, más sensible y menos racional. Es aprender a interpretar lo que llega de otra realidad sin que necesariamente se use la lógica del mundo físico. Por eso, muchos que intentan comunicarse con los muertos se frustran. No entienden que la necromancia no es como hablar por teléfono. No hay señales claras ni respuestas directas. La conexión es más sutil y requiere tiempo, práctica y mucha paciencia. Si hay algo que todo brujo debe entender desde el primer día que estudia necromancia, es el respeto profundo por los muertos y por el proceso mismo de la muerte. Los muertos no son juguetes ni objetos que se pueden controlar a voluntad. Son seres que han dejado su cuerpo, sí, pero que mantienen su conciencia y su voluntad. Ningún espíritu está obligado a responder ni a revelar secretos. La necromancia es un diálogo, y como en cualquier diálogo, ambas partes deben querer participar. Forzar a un espíritu a comunicarse es un acto de violencia espiritual. No solo es peligroso para el brujo, sino también para el propio espíritu. Por eso, la necromancia auténtica enseña que solo se debe intentar comunicarse con aquellos espíritus que dan su consentimiento, que están en paz y que realmente desean compartir su conocimiento. Una de las trampas más comunes en la necromancia es confundir la voz verdadera de un espíritu con los miedos, deseos o fantasías de nuestra propia mente. La mente humana es muy poderosa y puede crear imágenes, voces o sensaciones que parecen reales, pero que no lo son. Por eso, el brujo que se acerca a la necromancia debe aprender a distinguir entre una verdadera comunicación espiritual y un engaño interno. Esto se logra mediante entrenamiento, experiencia
y la aplicación de rituales de protección y purificación. Los brujos usan símbolos de poder, invocaciones de protección y técnicas de limpieza energética para protegerse de energías engañosas o entidades que solo quieren confundir. Solo así pueden confiar en los mensajes que reciben y evitar caer en ilusiones que podrían destruir su equilibrio mental y espiritual. Antes de intentar cualquier comunicación con los muertos, un brujo debe prepararse, no solo físicamente, sino también mental y espiritualmente. Esto implica limpiar su energía, proteger su aura, meditar para aquietar la mente y abrir el corazón. También implica tener un espacio sagrado donde trabajar, un lugar donde el brujo pueda concentrarse y sentirse seguro. La preparación es clave porque la necromancia abre portales que pueden atraer tanto luces como sombras. Si el brujo no está listo, puede quedar vulnerable a influencias negativas o energías que no podrá manejar. Al final, la necromancia no es solo para obtener respuestas rápidas o para saciar la curiosidad. Es un camino de aprendizaje profundo sobre la vida, la muerte y el más allá. El brujo que estudia esta lengua oculta entiende que cada encuentro con los muertos es una lección sobre el respeto, la humildad y la aceptación. Aprender a escuchar el silencio, a interpretar los símbolos, a recibir sin juzgar, son habilidades que se desarrollan con el tiempo y con el compromiso sincero. La necromancia nos recuerda que todos somos parte de un ciclo mayor, que la muerte no nos separa realmente y que el conocimiento verdadero no se encuentra en lo evidente, sino en lo oculto, en lo que solo se revela a quienes saben escuchar. Si decides caminar por el sendero de la necromancia, hazlo con la certeza de que este camino es tanto un privilegio como una responsabilidad. La lengua oculta de los muertos no es fácil de entender ni de dominar. Requiere paciencia, respeto y mucho entrenamiento. No esperes respuestas inmediatas ni claras. El misterio es parte del aprendizaje. Recuerda siempre que la muerte es un paso natural, no es un enemigo. Los muertos no están lejos, solo en otro lugar, y con respeto y preparación puedes aprender a escucharlos y recibir la sabiduría que guardan. Todo trabajo necromántico requiere un sitio donde el mundo físico y el mundo invisible se entrelazan. Estos lugares no se eligen al azar. Deben tener ciertas cualidades: silencio profundo, separación del mundo cotidiano, oscuridad simbólica y una carga energética que favorezca la introspección. Algunos brujos prefieren trabajar en cementerios, no porque sea macabro, sino porque ahí la energía de los muertos está presente, impregnada en la tierra. Otros lo hacen en sus templos o altares dedicados a los antepasados. Lo importante no es tanto el lugar físico, sino la intención ritual que lo transforma en un espacio de contacto entre mundos. El cuerpo del brujo es uno de los instrumentos más importantes. Si el cuerpo está alterado, ansioso o contaminado con emociones densas, será incapaz de canalizar el mensaje de forma clara. Por eso, los antiguos maestros desarrollaron prácticas específicas para alcanzar lo que se conoce como un estado umbral. Este estado no es un trance profundo ni una alucinación.
Es una especie de vacío concentrado, un silencio interno donde la mente no interfiere y el alma está atenta. Se puede alcanzar mediante meditación prolongada, técnicas de respiración controlada, ayuno simbólico o incluso a través de uso ritual de sustancias naturales. A lo largo de la historia, cada cultura ha desarrollado instrumentos específicos para comunicarse con los espíritus. Estos objetos no tienen poder por sí mismos, son extensiones del poder del brujo y están cargados de significado simbólico. Aquí te voy a presentar algunos de los más importantes a mi criterio. El hueso ocular. El hueso ha sido usado como herramienta necromántica desde tiempos antiguos. Representa el residuo sagrado de la muerte, la estructura que perdura. En algunos rituales se utilizan huesos de animales consagrados o de humanos, provenientes de contextos rituales o funerarios antiguos, nunca tomados sin permiso. Se cree que al sostener un hueso consagrado, el brujo puede sintonizar con la memoria que ese fragmento aún guarda. El espejo negro. No es un espejo común, es un cristal oscuro o vidrio negro pulido, o un espejo de obsidiana que actúa como un portal. Al mirar fijamente dentro del espejo bajo condiciones rituales específicas, que son poca luz, respiración controlada y música hipnótica, el brujo comienza a ver símbolos, rostros o paisajes del otro mundo. Este espejo no muestra lo que quieres ver, sino lo que necesitas entender. Es una herramienta de profunda introspección espiritual, y cuando se usa para la necromancia, requiere haber sido consagrado por lo menos con humo de ciprés o mirra. El cuenco del eco. Algunos brujos utilizan cuencos con agua oscura o consagrada, donde se vierten cenizas o gotas de sangre simbólica, como el vino, tintura ritual o aceites negros. Este cuenco actúa como una superficie receptora. Las ondulaciones del líquido y los patrones que se forman o las imágenes que emergen en meditación son parte del mensaje. La vela de los tres mundos. Una vela ritual hecha a mano con cera negra, blanca y roja. Puede representar los tres planos de existencia: inframundo, plano físico y plano espiritual. Encenderla en el inicio del ritual establece el eje de comunicación. Cada color tiene un significado energético. El negro, lo oculto, el silencio, la sombra. El rojo, la sangre, el lazo, la emoción. Y el blanco, la conciencia y la luz del alma. Un brujo no invoca a los muertos al azar. Necesita una clave de paso que represente su intención y canalice la energía hacia el espíritu adecuado. Esta clave puede ser un símbolo, un sello personal, una escritura automática, un nombre mágico o un sigilo necromántico trazado en pergamino, hueso o tierra. Los símbolos no solo son dibujos bonitos, son formas cargadas de energía que conectan con planos invisibles. Algunos brujos crean sus propios sigilos necrománticos a partir del nombre del espíritu, usando antiguas fórmulas cabalísticas
enoquianas o simplemente intuitivas. Uno de los métodos más antiguos y eficaces para contactar con un muerto en particular es trabajar con un objeto personal que haya sido suyo: un anillo, una carta escrita a mano, una prenda, un mechón de cabello o incluso una fotografía. Estos objetos actúan como vínculos energéticos porque conservan la frecuencia vibratoria del alma a la que pertenecieron. En necromancia, estos objetos no son fetiches, son testigos. Al tocarlos con intención, al ponerlos sobre el altar o incluirlos en el ritual, permiten que la esencia del espíritu sienta el llamado y se acerquen si lo desea. Uno de los errores más graves que cometen los aprendices impacientes es abrir el canal sin cerrarlo correctamente. Cada comunicación espiritual debe tener un ritual de entrada y un ritual de cierre. Es como abrir una puerta a otro plano. Si no la cierras, cualquier cosa puede entrar. Todo brujo debe llevar un diario donde registre cada intento de comunicación. No importa si fue exitoso o no, lo que importa es anotar. Este diario se convierte en un mapa personal del viaje. Con el tiempo, el iniciado empieza a ver patrones, a comprender su propio lenguaje interior, a reconocer símbolos repetidos o mensajes cifrados. Y sobre todo, aprende a distinguir lo real de lo proyectado. No siempre los muertos hablan. A veces, el mensaje más fuerte es el silencio. El iniciado debe aprender a no desesperarse ante la falta de respuestas. No todos los espíritus quieren hablar. No todos los muertos necesitan hacerlo. El silencio también es comunicación. En estos casos, el brujo debe reflexionar. ¿Estoy buscando respuestas que no estoy listo para recibir? ¿Es este el espíritu correcto? ¿He hecho la pregunta desde el corazón y no desde la desesperación? Un hueso no hablará por sí solo. Un espejo negro no mostrará nada si no hay una voluntad limpia y centrada detrás. Un símbolo es solo una forma si no está cargada de energía real. Por eso, el brujo no debe obsesionarse con acumular objetos, sino con afinar su canal interior. Los muertos responden a la verdad, no al teatro. Lo que cuenta es la autenticidad del alma que llama. Hablar con los muertos no es como muchos piensan. Escuchar voces etéreas que flotan en la oscuridad, ni recibir frases completas en un idioma humano. La verdadera comunicación con el mundo espiritual no se basa en el lenguaje que usamos aquí, sino en códigos mucho más antiguos, vibracionales y simbólicos. Los muertos no nos hablan con palabras, sino con impresiones. No nos responden con lógica, sino con señales que atraviesan el velo sutil entre su mundo y el nuestro. El iniciado que realmente desee caminar este sendero debe aprender a desaprender. Debe callar su mente racional y abrir su alma como una antena sensible a lo invisible. No hablamos de superstición, sino de un arte ancestral que se remonta a las raíces mismas de la conciencia humana. Lo primero que debe comprender el practicante
es que el lenguaje del alma no es lineal. Un espíritu no articula como lo hacemos nosotros, pues no tiene órganos vocales ni una mente como la nuestra. Su comunicación se manifiesta a través de lo que llamamos resonancia espiritual, una impresión interna, súbita, intensa, que aparece en forma de imagen, recuerdo, escalofrío o emoción sin causa aparente. Si el brujo espera una voz que le diga qué hacer, está mirando en la dirección equivocada. El verdadero lenguaje espiritual se percibe con el cuerpo energético, con los sentidos internos que van más allá de la razón. Hay que aprender a leer con el alma. El alma, entonces, habla con símbolos. Este principio es fundamental. Todo iniciado debe aprender que el lenguaje de los espíritus está tejido con símbolos universales y personales. En sueños, por ejemplo, los espíritus eligen presentarse porque las barreras conscientes están desactivadas. Un muerto puede aparecer sin hablar, pero transmitirte una paz absoluta. Otro puede mostrarse como una casa derruida o como un animal desconocido. Los sueños, en el arte necromántico, son verdaderas cartas del otro mundo. No deben interpretarse literalmente, sino como quien descifra un poema antiguo. Cada elemento tiene un mensaje escondido bajo capas de metáforas y emociones. Otro modo en que los espíritus se comunican a través de lo que Carl Jung llamó sincronicidades. Estas son coincidencias que no tienen causa lógica, pero que resuenan profundamente en tu interior. Haces una pregunta en un ritual y al día siguiente alguien menciona el nombre del difunto sin motivo aparente. O escuchas en la radio la misma frase que se repitió en tus sueños. Estas son señales. Los espíritus responden a través del entorno cuando no pueden hacerlo directamente. El iniciado sabio no descarta estas cosas como casualidades. Las observa, las anota y las integra en su lectura espiritual. Las emociones también son un canal poderoso. En plena sesión o al estar en un lugar donde habita una presencia, puedes sentir de repente una tristeza que no es tuya, o una nostalgia antigua, o un calor en el pecho. Estas emociones no deben ser ignoradas. Son una firma emocional del espíritu. Algunos brujos muy sensibles pueden incluso sentir cómo el espíritu falleció. Presión en el pecho, dificultad para respirar, sensación de caída o frío. Estas impresiones son dolorosas, sí, pero profundamente reveladoras. Con el tiempo, el iniciado aprende a distinguir lo que es suyo de lo que viene del otro plano. También es posible que los muertos se expresen a través de objetos físicos. Algunos brujos practican la psicometría, una habilidad que permite leer la energía contenida en un objeto. Sostener una prenda, una carta o un anillo del difunto puede activar una cadena de impresiones psíquicas que el iniciado debe registrar con cuidado. Otros usan la escritura automática, una técnica en la que se deja que la mano escriba sin control consciente, dejando fluir lo que el espíritu quiere expresar. Aunque estas prácticas requieren entrenamiento,
son formas legítimas de establecer un canal de comunicación con el más allá. Asimismo, el cuerpo del brujo también puede ser un vehículo del mensaje. Algunos sienten pequeños espasmos, impulsos, movimientos de la cabeza o cambios en la respiración al estar en presencia espiritual. Estos movimientos, si se repiten, pueden volverse un código. Por ejemplo, una vibración en la mano puede significar un sí, mientras que una presión en el pecho puede significar un no. No hay reglas fijas. Cada brujo desarrolla su propio lenguaje corporal en relación con los espíritus con los que trabaja. El cuerpo se convierte en un templo sensible, un espejo de lo invisible. Y no podemos olvidar el lenguaje ritual. Cada objeto que usamos en una ceremonia tiene un valor simbólico. Encender una vela blanca no es un acto estético, es una declaración energética. Colocar una copa de agua es ofrecer un canal. Tocar una campana es abrir un portal sonoro. Cuando comprendemos que cada paso del ritual es una palabra, cada elemento una sílaba y cada intención una oración, entonces dejamos de hacer rituales porque sí y comenzamos a hablar con claridad. Un ritual bien construido es una carta energética enviada al otro lado, y si está bien redactada, la respuesta llegará. Ahora bien, una de las tareas más difíciles y delicadas del brujo necromántico es aprender a interpretar sin distorsionar. Aquí entra el juego de la humildad. Muchos creen haber recibido mensajes cuando en realidad han proyectado sus deseos o miedos. Si un espíritu te dice lo que quieres escuchar, desconfía. Si el mensaje te incomoda o te obliga a crecer, es más probable que sea real. El brujo debe aprender a hacer silencio interior y a registrar sin juicio, a pedir confirmaciones y a contrastar los mensajes con hechos cuando sea posible. No todo lo que aparece viene del otro mundo. El inconsciente puede engañarnos. Por eso la prudencia es virtud esencial en este arte. Es en este punto donde conviene romper definitivamente el mito de que la necromancia es un arte oscuro y malvado. La historia nos demuestra lo contrario. En el antiguo Egipto, los difuntos eran consultados como sabios. En Grecia, existían templos consagrados a hablar con los muertos. Y en muchas culturas indígenas, los ancestros siguen formando parte activa de la comunidad espiritual. El miedo a los muertos es un invento moderno, nacido de la ignorancia y del olvido de nuestras raíces espirituales. La necromancia no es invocar demonios ni jugar con peligros invisibles. Es escuchar a quienes aún tienen algo que decir a pesar de haber dejado el cuerpo. La verdadera maldad no está en hablar con los muertos, sino en no respetarlos. El brujo ético no obliga, no manipula, no perturba. Escucha, honra y agradece. El trabajo con los muertos es, sobre todo, un acto de sanación. Muchas veces los mensajes que recibimos no son solo para nosotros, sino para otras personas que no han sabido cerrar ciclos. La necromancia bien practicada
puede cerrar heridas familiares, iluminar secretos ocultos, liberar almas atrapadas y, sobre todo, transformar al brujo en un puente sagrado entre los mundos. En México, la necromancia no se llama así. No se pronuncia con solemnidad ni se estudia en grimorios antiguos. En cambio, vive en las ofrendas que se colocan con flores de cempasúchil, en las oraciones que se susurran al retrato de un ser querido, en las lágrimas vertidas sobre una tumba acompañadas de promesas o secretos. México es un país donde la necromancia no está escondida, sino normalizada culturalmente, envuelta en colores, aromas y tradiciones que han sido protegidas por generaciones sin ni siquiera saber que son parte de un arte ancestral, el arte de comunicarse con los muertos. Pero lo más fascinante es que el mexicano habla con sus muertos todo el tiempo sin saber lo que hace. Cuando alguien murmura frente a un altar, «Papá, ayúdame», o cuando sueña con su abuela y al despertar siente una certeza inexplicable, está ejerciendo una forma pura de comunicación espiritual. Cuando una madre lleva flores al panteón y le cuenta a su hijo fallecido cómo va su vida, está haciendo una práctica necromántica tan válida como cualquier sesión ceremonial. Lo que cambia es el ropaje, no la esencia. En el espiritismo mexicano, heredado del sincretismo entre el catolicismo, las creencias indígenas y las prácticas africanas traídos por la diáspora, es común que el brujo o curandero canalice a los espíritus de ancestros o almas viejas para curar enfermedades, descubrir causas ocultas o realizar limpias. Estas sesiones, a veces en trance, son formas avanzadas de canalización espiritual. El muerto habla, aconseja o revela verdades que están ocultas. Aquí la palabra necromancia no se usa porque ha sido satanizada, pero el arte vive, camina y respira en estas prácticas vivas. Incluso en los rituales más simples, como guardar el retrato de un difunto, encender una vela y pedir consejo en silencio, estamos ante una forma simbólica de establecer un puente. No hace falta que el espíritu responda con palabras. Muchas veces basta la intuición que aparece, el suspiro que alivia y el presentimiento certero que te guía. Practicar la necromancia no es solo abrir un canal hacia el mundo de los muertos, es abrir también un canal hacia el mundo oculto de uno mismo. Esas conversaciones, esas invocaciones, ese silencioso lenguaje que viaja entre planos, no son solamente un acto esotérico, sino un espejo oscuro en el que el brujo se ve reflejado con toda su humanidad, sus miedos, sus deseos y su sed de verdad. Porque todo aquel que verdaderamente ha hablado con los muertos jamás vuelve a ser el mismo. Muchos creen que practicar la necromancia es manipular fuerzas externas. Pero lo que pocos comprenden es que el verdadero umbral no está afuera. El puente hacia los muertos se cruza en lo más profundo del alma. Por eso no todos logran establecer la conexión. No basta saber el rito, no basta prender la vela, o trazar el círculo, o murmurar el nombre del espíritu. Hay que abrir la puerta desde adentro. Y para eso, el brujo necesita aprender a morir simbólicamente.
la muerte física es la gran iniciación final. Pero la necromancia demanda una pequeña muerte consciente en cada acto. Dejar morir la ignorancia, el ego, la prisa, la lógica excesiva, la necesidad de controlar. Solo entonces la voz del muerto puede llegar. Porque el muerto no habla a través del ruido, habla en el silencio interior del iniciado que ya no teme escuchar. En muchas culturas ancestrales, los chamanes, brujos o médiums pasaban por retiros prolongados, ayunos o periodos de aislamiento antes de establecer contacto con el más allá. Esto no era solo preparación, era purificación. Porque el cuerpo y el alma deben entrar en resonancia con el otro mundo. Un cuerpo lleno de ruido y una mente llena de miedo son como una radio mal sintonizada. Todo llega distorsionado. Quien quiere hablar con los muertos debe primero hacerse digno del silencio. Una de las enseñanzas más peligrosas y más reales que deja la práctica necromántica es que no todo mensaje debe compartirse y no toda verdad es para todo. Un brujo aprende poco a poco que los muertos no siempre traen mensajes amables. A veces traen verdades duras, incómodas, reveladoras que destruyen ilusiones. A veces simplemente callan y en ese silencio el iniciado se desespera, hasta que entiende que el silencio también es una respuesta. Algunos espíritus vienen a cerrar ciclos, otros a advertir. Algunos simplemente a sentir que alguien aún los recuerda. Y es aquí donde el iniciado comprende lo más importante. La necromancia no es para el espectáculo. No es un don que se deba usarse para ganarse seguidores en redes sociales, ni para presumir poderes, ni para manipular emocionalmente a otros. Es un arte que debe llevarse con sigilo, con respeto, con sabiduría. Es como un cuchillo sagrado que corta el velo entre mundos y que si no se maneja bien, también puede cortar al que lo empuña. Por eso, los verdaderos maestros no revelan todo lo que saben, y los muertos más sabios solo hablan cuando ven que quien escucha está listo. Uno de los mayores regalos de este arte es que transforma radicalmente la relación que el iniciado tiene con la muerte. El brujo que ha hablado con los muertos, que ha sentido su presencia, que ha escuchado sus mensajes, ya no teme morir de la misma manera. Ha comprendido que la muerte no es el fin, sino un cambio de estado. Que el alma no se disuelve, sino que sigue existiendo en otra forma. Que los vínculos no mueren, sino que se transforman. Y que hay más verdad en una noche de silencio junto a una tumba que 1000 discursos vacíos sobre el más allá. Aquí la muerte se vuelve maestra. Nos enseña a no perder el tiempo, a no callar lo importante, a no acumular lo que no sirve, a vivir con autenticidad, porque la muerte no se lleva el dinero, ni la fama, ni los títulos. Se lleva solo el alma. Y esa alma pesa por lo que amó, por lo que perdonó, por lo que entendió. Por eso la necromancia es una escuela de vida. No para invocar a los muertos con fines banales, sino para recordar que estamos vivos y que aún tenemos la oportunidad de sanar, de decir lo no dicho, de cerrar las heridas y de vivir con profundidad.
Practicar este arte no te convierte en un ser superior, te convierte en un guardián, en un puente. El verdadero necromante no juzga, no manipula, no invoca por vanidad. Él se sabe servidor del equilibrio, por eso respeta los tiempos, cuida su energía y solo actúa cuando la causa es justa. A veces, eso significa ayudar a un espíritu a encontrar paz. A veces, es ayudar a un vivo a perdonar. Y otras, simplemente guardar silencio y sostener el espacio. La ética del necromante es la del médico del alma. No hacer daño, no interferir innecesariamente, no creerse dueño de lo que no comprende por completo. Solo así se honra verdaderamente el arte. El brujo que habla con los muertos no es quien juega a invocarlos, es quien ha dejado de temerles. El iniciado que verdaderamente se adentra en la lengua secreta de los muertos no solo aprende a escucharlos, aprende a escucharse a sí mismo. Porque toda muerte exterior despierta una pregunta interior. ¿Qué parte de mí debe morir para que mi alma esté viva? La necromancia es, en un nivel más elevado, una vía de iniciación interior. Un camino que exige madurez, humildad, silencio, sabiduría emocional y, sobre todo, una profunda reverencia por el misterio. Si has llegado hasta aquí, no con curiosidad pasajera, sino con deseo verdadero de comprender, entonces has cruzado el umbral, y lo que hagas con este conocimiento marcará el destino de tu alma. Hablar con los muertos es también hablar con la eternidad, y quien ha pronunciado esas palabras ya no puede volverse atrás. Muchos se acercan a la necromancia buscando poder, pero los verdaderos iniciados descubren que el verdadero poder no es controlar a los muertos, sino aprender de ellos. El verdadero poder es recordar quién eres, qué cargas, qué linaje te habla a través de sus silencios y qué debes transformar en tu propia historia. Ahora que sabes cómo se escucha a los muertos, vendrán más a ti. Pero jamás olvides esto: no todos los espíritus deben ser convocados. No todo lo que brilla en la oscuridad es luz. No todos los que te llaman quieren ayudarte. Y no todos los dolores son tuyos para sanar. Cuida tu energía como se cuida una llama encendida en una noche sin luna. Este arte es fuego sagrado. Te puede dar calor o te puede consumir. Todo depende de ti. Has escuchado hoy secretos que el mundo prefiere callar, palabras que solo se susurran entre las sombras y en el silencio de la noche. Te has asomado a ese velo invisible que separa a los vivos de los muertos y has aprendido que la comunicación con ellos no es hechicería banal ni espectáculo, sino un arte sagrado que exige respeto, intención pura y profunda humildad. Recuerda, iniciado, no es para cualquiera este camino. Solo quien está dispuesto a mirar más allá del miedo, más allá del juicio, puede convertirse en puente entre los mundos. La voz de los muertos no es un eco vacío, sino un llamado a entender, sanar y crecer. Que esta experiencia te inspire a seguir buscando la verdad, no solo en los libros, sino en el misterio vivo que habita en cada sombra, en cada silencio, en cada susurro del más allá. Porque ser iniciado no es solo saber, es sentir, es vivir en reverencia ante lo desconocido.
es aceptar que, en la frontera entre la vida y la muerte, somos eternos aprendices. Gracias por cruzar este umbral conmigo. Yo soy Omar y me despido hasta una próxima travesía en Los Iniciados, donde la luz y la oscuridad se encuentran para revelar el verdadero poder del alma. Que tengan una excelente noche. Las sombras han susurrado sus secretos, pero aún queda mucho por revelar. El círculo se cierra por ahora, pero nuestra conexión permanece. En la próxima entrega, descifraremos otro enigma. Si te atreves a volver. Esto fue Los Iniciados.